Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche de día domingo. Antes que todo, me gustaría enviar un saludo muy especial y cariñoso a los hermanos y hermanas que nos escuchan desde acá de Estados Unidos, como así también a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan desde Argentina, desde México, desde Chile, desde Bolivia. Vayan para ustedes un saludo fraterno, ¿ya? Y en representación de todos nuestros hermanos que componemos este ministerio Fe en el siglo XXI. Es para nosotros un gran privilegio poder servir a la edificación de nuestros hermanos que tienen la oportunidad de escucharnos, y lo hacemos con mucha sencillez de corazón y con el único propósito de agradar a nuestro Dios. De inmediato entonces vamos a dar comienzo a nuestro servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema para el día de hoy lo hemos titulado Conferencia, la Iglesia se reúne a discernir, ¿ya? Este va a ser el tema en el cual vamos a meditar. Como habíamos dicho en algunos domingos pasados, durante estos meses que vienen vamos a ir alternando algunos temas lindos en los cuales hemos estado meditando, con temas también relacionados con lo que estamos haciendo en Chile, ¿ya? Nuestras actividades en Chile. Especialmente todo lo que tiene que ver con el estatuto, que, como les comentaba hace algún tiempo atrás, fue presentado al Ministerio de Justicia y estamos esperando la aprobación de esta nueva personalidad jurídica que se va a denominar Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal. El domingo pasado, nuestro hermano Benjamín nos habló acerca de la importancia de tener un estatuto en la iglesia. Hoy día vamos a ver algo que debe estar plasmado en el estatuto, que tiene que ver con el gobierno eclesiástico de una iglesia donde la conferencia forma parte fundamental. Y vamos a ver de qué se trata esto. Así es que le pido que se quede hasta el final para que pueda disfrutar este interesante tema. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor para introducirnos a este tema en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículos 28 al 29. Y dice lo siguiente: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Bien, vamos de inmediato a orar al Señor para pedirle su dirección y que Él sea exhortando esta palabra o, ¿no es cierto?, ayudándonos en esta meditación. Oremos al Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Te agradecemos, Padre amado, por esta palabra maravillosa que es una palabra inspirada, que ha salido de tu boca, y que a través de este pan, Señor amado, podemos también nosotros ser alimentados. Yo te ruego, Padre amado, que tu Santo Espíritu no solamente se manifieste a través, Dios mío, de las palabras que salgan de mi boca, sino que también, Dios mío, se manifieste y se glorifique en mis hermanos que tienen la oportunidad de escuchar, siendo edificados, siendo exhortados, Padre amado, siendo animados, Dios mío, por tu palabra. Yo te ruego, Padre bendito, que tú nos ayudes, especialmente a aquellos hermanos que están en esta hora conectados y también a aquellos que van a tener la oportunidad de mirar esta grabación en tiempo diferido. Te lo rogamos todo, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.
Bien, que el Señor Jesús nos bendiga. Este capítulo que yo lo invito a leer es un capítulo muy conocido. Regularmente se habla acerca de este capítulo en las iglesias, en exhortaciones que se hacen. Y justamente este capítulo nos habla de un desacuerdo grande que hubo entre los apóstoles y judíos de aquella época cuando se estaba comenzando a evangelizar y la iglesia se estaba comenzando a expandir. De hecho, el versículo número 1 nos refleja el problema que había, ¿ya? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se da cuenta? Este era el grave problema que había. Y por cierto, era un problema muy grave. ¿Por qué? Porque todos sabemos, mis hermanos, que la salvación de nuestras almas es solo por gracia, por medio de la fe. Pero los judíos de aquella época entendían como que aparte de esto había que imponer la circuncisión que estaba en la ley de Moisés, ¿ya? Y por supuesto aquí se genera una gran discusión entre Pablo y Bernabé. Dice que Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión y contienda, no pequeña, con ellos, ¿ya? Pablo y Bernabé entonces ellos defendían esta salvación que a través de nuestro Señor Jesucristo fue otorgada a todo el mundo, solamente por gracia, por medio de la fe, ¿ya? Pero los judíos querían agregarle obstáculos a esta salvación que es por gracia. Ellos eran legalistas. Una persona legalista es aquella que le añade obstáculos a las personas para que ellas puedan verdaderamente ser salvas por gracia, por medio de la fe. Entonces ellos, al tener esta discusión, en el versículo 4 dice que llegan a Jerusalén, ¿ya? Y en Jerusalén se reúnen con la iglesia, dice, los apóstoles y los ancianos. O sea, estaban todos reunidos, la iglesia, apóstoles y ancianos. Y dice que Pablo y Bernabé comenzaron a comentarle todas estas cosas que les habían ocurrido, ¿ya? Tanto las cosas maravillosas que hacía Dios en medio de los gentiles, como también las cosas que los judíos le indicaban a los gentiles para que pudieran ser salvos. Entonces comienzan, ¿no es cierto?, a dar cuenta de aquello y se genera este concilio, ¿ya? Se reúne la iglesia, ¿ya? Se reúne la iglesia, los apóstoles y los ancianos para resolver este problema. A eso se le llama concilio, ¿ya? Y dice en el versículo 7 que uno de los primeros que comienza a hablar es Pedro. Y en este discurso de Pedro, él lo que hace es justamente dar cuenta de la veracidad de que la salvación verdaderamente es por gracia, ¿ya? Por eso que dice en el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, ¿ya? Refiriéndose a los gentiles. Un hermoso discurso de Pedro, ¿ya? Y esto es lo que ocurría en el concilio. Se exponían las ideas, se hablaban discursos, se comparaban las ideas para posteriormente llegar a un acuerdo, ¿ya? Y continúa el relato, que yo no me voy a detener mucho en este relato, sino que más bien lo que dice la palabra del Señor, por ejemplo, en el versículo 25, cuando ya después habla, ¿no es cierto?, Jacobo, y luego se llega a lo siguiente, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. ¿Se da cuenta? Llegaron todos a un acuerdo y en ese acuerdo también tienen que haber estado aquellos que
eran contrarios a esta idea de Pablo y Bernabé, pero llegaron a un acuerdo, porque de eso se trata la idea de un concilio, ¿ya? Se van escuchando las ideas, se van comparando las ideas y se va convergiendo a un acuerdo, ¿ya? Y eso es lo que ocurre acá. Y en ese acuerdo, la idea fue elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, ¿ya? Es lo que describe este pasaje que sucede en ese concilio. Y dice que en la carta que le envían a las iglesias, ¿no es cierto?, donde se generaban estas disputas, para no poner más carga sobre los hermanos gentiles, se dice lo que está indicado en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y esto es muy decidor, ¿ya? Porque en esa época, mi hermano, a través de esta palabra se nos está indicando que en el seno del concilio, en ese tratar de comparar ideas, ¿ya?, de dar estos discursos, de argumentar de buena manera, mi hermano, y de llegar a un acuerdo, allí está el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque es la creencia que se arrastra con el correr del tiempo adelante, ¿ya? Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, ¿ya? O sea, ellos incluían el Espíritu Santo también. Era Dios quien había hablado allí, ¿ya?, en el acuerdo de todos los que participaron en ese concilio. Por eso que eran tan importantes los concilios. Y dicen que el acuerdo fue no imponeros ninguna carga más que estas cosas que son necesarias, que son obligatorias, ¿ya? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien, ¿ya? Que son cosas netamente relacionadas con la ley moral, de la cual tanto énfasis se hace en los escritos de Pablo y de otros apóstoles y también del mismo Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, por eso que es tan importante esta palabra que nos enseña hoy, digamos, nuestro Padre, una palabra inspirada y que nos sirve para aprender lo que es un concilio. Entonces, lo primero, mis hermanos, que tenemos que indicar es que en un concilio la creencia que había es que justamente el Espíritu Santo era participante de un concilio. Y en ese concilio, ¿quiénes participaban? La iglesia, los ancianos, los apóstoles, ¿ya? Participaban juntos, ¿ya? Y esto es lo que se comienza a entender a partir de este pasaje bíblico, es lo que comienza a entenderse a medida que se va formando la iglesia y se empieza a transmitir esta idea de concilios, ¿ya? Por eso es que a lo largo de la historia de la iglesia hubieron muchos concilios, ¿ya? Y en esos concilios justamente se trataba de escuchar o de establecer una voz que era parte de la voz del Espíritu Santo. Yo traje una nota que me parecieron muy, muy interesante y que tiene que ver también con lo que nos dice la palabra del Señor. Por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 11, versículo 14, Proverbios 11, versículo 14, nos dice lo siguiente. Proverbios 11, 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Se da cuenta? La Biblia nunca ha estado en contra de que hayan consejeros, de que se reúna una
multitud de hermanos, hermanas, de pastores, de apóstoles, como nos explica, ¿no es cierto?, Hechos capítulo 15, donde se establezca, mi hermano, la voz del Señor, donde el Espíritu Santo, el Señor, vaya poniendo en cada corazón esa gracia necesaria para que se vayan, ¿no es cierto?, tomando acuerdos, ¿ya? Eso es parte de lo que la iglesia primitiva creía, ¿ya? También hay una referencia en Proverbios capítulo 15, versículo 22, donde se nos dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. O sea, cuando no hay consejo, y esa es la idea de un concilio, donde no hay consejo, los pensamientos son frustrados, ¿ya? Mas en la multitud de consejeros se afirman. Se da cuenta cómo la palabra del Señor enseña como principio la necesidad de que hayan consejos, ¿ya? Y eso es la idea de un concilio. También Pablo en primera a los Tesalonicenses indica, por ejemplo, algo muy importante a la iglesia, ¿ya? Y habla de primera Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y cuando habla de presidir, se está refiriendo a las personas que van al frente, ¿ya? Porque son parte de aquellos que van tomando decisiones y que van dirigiendo a la iglesia, pero esas decisiones se toman dentro de un concilio, ¿ya? Especialmente decisiones tan importantes como este desacuerdo doctrinal que había en la iglesia de Jerusalén y que finalmente llegaron ellos a un acuerdo, ¿ya? Ahora, en la antigüedad, ¿ya?, a partir de lo que ocurre en Hechos capítulo 15, fíjense ustedes que la ortodoxia siempre ha prestado importancia al papel que deben tomar los concilios en la vida de la iglesia. Y me gustaría citar algunas, cosas de un libro que extraje de un libro que hace mucho tiempo tuve la oportunidad de leer. Es un libro que escribió Timothy Wave, La Iglesia Ortodoxa, y lo que estoy leyendo es de las páginas 13 al 14, donde él habla acerca justamente de la historia de la iglesia y cómo los concilios eran algo muy especial en la iglesia primitiva, ¿ya? Él escribió este libro en el año 1963 y en el año 2006 se tradujo al español, así que debe estar disponible en alguna librería cristiana, ¿ya? Dice así, la iglesia primitiva mantiene que el concilio es el instrumento principal escogido por Dios para dirigir a su pueblo. En la iglesia no existen ni la dictadura ni el individualismo, sino la armonía y la unanimidad, ¿ya? Los creyentes permanecen libres, sin ser aislados, ¿ya?, vinculados al amor, en la fe y en la comunión sacramental. Aquí está hablando acerca de la importancia del concilio en la iglesia primitiva. En la práctica, a través de los concilios, se implementan este concepto de armonía y de libre unanimidad, ¿ya? Armonía, eso es lo que se busca en un concilio, la armonía. Y eso es exactamente lo que están haciendo los apóstoles en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Entre paréntesis, hay un video que hace un tiempo me tocó justamente realizar relacionado con la administración de la iglesia, una serie que comenzamos y que estamos continuando a través de estos temas de meditación. Y en ese video relacionado justamente con el gobierno episcopal de la iglesia,
donde se desarrolla un poquito más lo que aparece en el libro de los Hechos en el capítulo 15, así que es la razón por la cual no me voy a detener mucho en la parte escritural, ¿ya? Pero usted puede ver ese video, está en línea y lo puede ver, ¿ya? Entonces dice que justamente en la práctica, a través de los concilios, se implementan este concepto de armonía y de libre unanimidad. Y como decía, eso es lo que se busca en un concilio, que haya armonía y haya unanimidad, es decir, acuerdos, ¿ya? Y hay mecanismos para lograr esos acuerdos. Por ejemplo, un mecanismo tiene que ver con el voto, ¿ya? La voz, el escuchar a las personas y posteriormente votar. Y eso es un acuerdo, mi hermano, ¿ya? Hay veces que no es necesario votar porque es tan aparente la argumentación a favor de algún punto en específico que todo el mundo dice, no hay duda, eso es lo que tenemos que hacer. Pero en otras materias pudiera haber cierta desaveniencia y es bueno también votar, ¿ya? Como en la práctica y también como vemos, ¿no es cierto?, que ocurre en algunos pasajes de la Escritura. Dice, en un concilio de verdad, ninguno de los miembros le impone su propia voluntad a los demás. ¿No? O sea, un concilio no es un lugar donde se impone la voluntad de alguien en particular. ¿Ya? Un concilio es un lugar donde se dispone transparencia, ¿ya? Donde no existen conflictos de interés, donde las personas justamente que están afectadas por conflictos de interés en forma voluntaria se hacen a un lado para, por amor a la iglesia, se tomen buenas decisiones, ¿ya? Eso es lo que se hace en un concilio, porque no puede haber fuerza o, digamos, imposición, digamos, sobre otros miembros por voluntad propia, sino que cada cual le consulta a los otros. Esa es la idea de una conferencia. Cada cual le consulta a los otros. Cuando hay una materia importante, se consultan entre ellos. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su opinión? Y se consultan, ¿ya? Y hay personas que a lo mejor opinan en forma contraria y se le da lugar a ver a alguien que opine de manera contraria en este tópico. Y se le pasa y se le da la oportunidad. Pase nomás. Diga nomás lo que tiene que decir. En buena forma, en forma respetuosa, ¿ya? Diga lo que tenga que decir. Y se escucha. Y nadie se molesta porque hay una opinión contraria, ¿ya? Porque entre todos se está buscando un acuerdo. No se nos dice en Hechos capítulo 15 cuál fue la argumentación específica, ¿no es cierto?, que propusieron los judíos, ¿no es cierto?, que abogaban por la circuncisión que imponía la ley de Moisés a los judíos, ¿ya? Pero podemos más o menos entender aquello de la manera como Pablo argumenta, por ejemplo, en la carta a los romanos, en la carta de los Gálatas. Podemos más o menos darnos cuenta del tipo de argumentación que ellos tenían. Pero tampoco en el capítulo 15 del libro de los Hechos hay una argumentación específica que Pablo y Bernabé hayan hecho, ¿ya? No se nos dice eso, pero sin duda que la hubo, ¿ya? Sí se nos habla de la argumentación de Pedro, la argumentación de Jacob, ¿no es cierto? Y el acuerdo finalmente al cual se llegó. Pero lo que es una conferencia o un concilio tiene que ver, mis hermanos, con que se le consulta a los otros, ¿ya? De manera que se llegue a un entendimiento común. Y eso fue lo que ocurrió en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. El concilio, dice este autor, es la encarnación viva de la esencia de la iglesia. Por eso que para los cristianos primitivos
era importante, mi hermano, el concilio, porque en el concilio operaba el cuerpo de Cristo y a través del cuerpo de Cristo, unido en ese lugar, lo que de allí surgía era la voz del Espíritu Santo. Y ese es el modelo que nosotros debemos seguir, el modelo con el cual nosotros debemos trabajar. Ahora, mis hermanos, también es importante hablar un poquito y en forma digamos, muy rápida, porque como digo, hay un video donde se habló un poquito acerca de esto. Hay tipos de gobiernos eclesiásticos, ¿ya? Hay un tipo de gobierno eclesiástico que se denomina congregacional. El otro extremo tiene que ver con un gobierno eclesiástico de tipo episcopal. Y hay un tipo de gobierno eclesiástico intermedio que se denomina presbiteriano, ¿ya? Esos son todos los tipos de gobiernos que puede usted encontrar en cualquier iglesia cristiana. Por ejemplo, hay iglesias bautistas que tienen un tipo de gobierno congregacional, ¿ya? Hay un tipo de gobierno episcopal un poco más extremo que tiene que ver con el gobierno de la Iglesia Católica, ¿ya? Pero también el tipo de gobierno que nosotros heredamos desde el metodismo también es un tipo de gobierno episcopal. Por eso es que la iglesia donde vino el pastor Huber se denominaba Iglesia Metodista Episcopal porque hacía referencia al tipo de gobierno que había en esa iglesia. Pero ese tipo de gobierno episcopal, mis hermanos, era también un tipo de gobierno conexional, ¿ya? Y donde participaba ampliamente la hermandad, ¿ya? Hasta el día de hoy es la tradición que ellos tienen. Y en el gobierno de tipo presbiteriano es una mezcla de ambas cosas, ¿ya? Episcopal, ¿por qué? Bueno, es episcopal porque la autoridad reside en el ministro, quien es designado por un obispo, ¿ya? O sea, el ministro que va a una iglesia, ¿ya? Que se hace cargo de una iglesia, que pastorea una iglesia, es designado por un obispo. Pero el obispo o el superintendente supervisa, ¿ya? A sus pastores, supervisa sus iglesias, porque la labor de supervisión es el significado intrínseco de la palabra obispado, ¿ya? O supervisión. Y la toma de decisiones se hace a través de un concilio, ¿ya? Por eso es que es tan importante esta idea de pareció a los apóstoles, ancianos y a la iglesia y al Espíritu Santo. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, ¿ya? Y especialmente lo que dice el versículo que habíamos leído, ¿no es cierto?, donde se cita que está presente la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Entonces, en el sistema episcopal, mis hermanos, también hay amplia participación de los hermanos. Y como digo, es algo que nosotros desarrollamos en un video, usted lo puede ver, ¿ya? Bueno, la pregunta es, ¿qué es una conferencia? Bueno, como digo, la tradición, mis hermanos, de conferencia viene de esta idea del concilio, ¿ya? En algunas tradiciones se le denomina asamblea, ¿ya? Por ejemplo, la tradición presbiteriana se conoce como asamblea, en la tradición anglicana se conoce como sínodo, ¿ya? Bueno, hay distintos nombres que se le dan. En el caso del metodismo, ¿ya? John Wesley, que viene de la tradición anglicana, él justamente nombra este tipo de reuniones como conferencias, ¿ya? Y es lo que tradicionalmente se hace en el metodismo y es la razón por la cual nosotros también heredamos esa tradición, ¿ya? Y si usted va a la historia del movimiento pentecostal en Chile, que nace en el año 1909, usted se va a dar cuenta cómo esa tradición de conferencias se mantiene, ¿ya? Ahora, como digo, la conferencia, mis hermanos,
es algo espiritual, ¿ya? Donde se tratan materias administrativas, operacionales, ¿ya? Pero el corazón de lo que nos mueve es algo espiritual, ¿ya? Es cumplir con la comisión que nos fue encomendada, la gran comisión, en Mateo 28, del 18 al 20, ¿ya? Y en Marcos 16, 15. Esa es la gran comisión que usted y yo debemos llevar a cabo. Y como iglesia, tiene que haber organización para poder llevar a cabo esa gran comisión. El cuerpo de Cristo debe organizarse como lo hicieron los apóstoles, ancianos y también la iglesia en Hechos capítulo 15. ¿Ya? Entonces Wesley, en vez de llamarle concilio, le llamó conferencia, porque en esa época la palabra conferencia en el inglés, porque derivamos, digamos, esa idea, ¿no es cierto?, de la palabra inglesa, pero que también proviene de una palabra latina, ¿ya? Pero cuando en el inglés se hablaba del término conferencia, en esos años decía más relación con el tema de conversación, ¿ya? De conversación. Y por eso que él usa este término, porque era mucho más apropiado y que reflejaba mucho mejor el significado de lo que tiene que ocurrir dentro de un concilio. Ahora, también Wesley incluso hablaba de conferencias cristianas y él incluso las consideraba como medio de gracia prudencial, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que no era un medio de gracia instituido por la palabra del Señor, sino que más bien era un medio de gracia, como por ejemplo la Santa Cena, ¿no es cierto?, que es un medio de gracia. Él consideraba que era un medio de gracia prudencial, es decir, que por prudencia es bueno retomar esta idea de Hechos capítulo 15 y en ese medio de conferencia era bueno practicar la conversación con palabras prudenciales, prudentes, donde la gracia del Señor se manifieste en cada persona que emite una opinión, emite un comentario, ¿ya? Por eso que él llamaba que era una buena, un medio de gracia prudencial. Y justamente la conferencia es más que una simple asamblea, ¿ya? No es una asamblea donde yo llamo y todos se reúnen y yo dicto y los demás escuchan. No, no es eso una conferencia, ¿ya? Una conferencia es un espacio para compartir ideas, donde nos organizamos. Si hubieran 100 personas, 200 personas, 300 personas, tiene que haber un cuerpo que organice la conferencia de tal manera que podamos entre nosotros escucharnos, ¿ya? Comparar ideas y discernir juntos, porque esa es la idea de una conferencia. Y por eso el título, conferencia. La iglesia se reúne a discernir. ¿A discernir qué? La voz del Espíritu Santo. Porque al final, al término de esa conferencia, la declaración conjunta debe ser como ocurrió en Hechos capítulo 15. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, ¿ya? Pero para eso no puede haber una sola voz que dicta y los demás escuchan o dicen simplemente amén. Y si alguien por ahí se atreve a levantar la mano y a contradecir porque tiene una opinión distinta, se le castiga, se le calla, se le cancela, ¿ya? Eso no es una conferencia. Eso puede ser cualquier otra cosa, pero no es una conferencia como las que solían tener la iglesia primitiva y en la que se nos muestra que como cristianos debemos mantener. Entonces, en el metodismo, la conferencia es la autoridad suprema de la iglesia, ¿ya? No hay una autoridad sobre la conferencia. La conferencia es la autoridad suprema de la iglesia, ¿ya? Por supuesto que la conferencia es presidida por un obispo o superintendente, pero ni siquiera ese obispo o superintendente está por sobre la conferencia, porque esa es la autoridad suprema de la iglesia, ¿ya? Nadie está por sobre ella y es la tradición que se hereda en el pentecostalismo
a partir del año 1909, y es justamente, mis hermanos, la idea que se mantiene en los primeros estatutos de 1940, cuando nace o se le da organización a la iglesia de la cual yo formé parte por mucho tiempo, los estatutos de 1940. Ahí se establece exactamente lo mismo. La conferencia es la autoridad máxima de la iglesia. Ahora, es un error, mis hermanos, pensar, ¿ya?, cuando alguien, por ejemplo, dice, primero es Dios, luego viene el superintendente, luego viene el directorio ejecutivo, luego viene el cuerpo de presbítero y de ahí viene el resto. Eso, mi hermano, es un sistema vertical. No tiene nada que ver con un sistema episcopal, porque en el sistema episcopal hay un concilio, hay una conferencia, ¿ya? Eso puede ser similar a un sistema organizacional castrense, pero no tiene nada que ver con el tipo de organización que se nos enseña a través de la Escritura. En un sistema episcopal, primero es Dios, luego viene la conferencia, que la preside el superintendente, por supuesto, pero dependiendo de esa conferencia están los pastores, están los comités, están las iglesias locales y, mis hermanos, el superintendente u obispo es quien justamente designa y también ordena pastores, ¿ya? Por eso la idea episcopal, ¿ya?, porque es el superintendente u obispo quien designa u ordena pastores y los designa a las distintas iglesias donde tienen ellos que trabajar. Y por lo mismo es que los pastores, ¿ya?, al estar conectados todos por medio de la conferencia, forman junto a sus iglesias un sistema conexional. Es episcopal, pero a su vez también conexional. Y las iglesias locales también tienen su representación, porque en Hechos capítulo 15 vimos que la iglesia también estaba presente en ese acuerdo. Y por supuesto, en las conferencias, las iglesias locales también están presentes a través de un hermano delegado, ¿ya?, de la iglesia local. Entonces, eso es un sistema episcopal. Lo otro puede ser cualquier otra cosa, póngale el nombre que usted quiera, pero no es un sistema episcopal. Y es un error que alguien lo defienda como sistema episcopal. Es un sistema vertical, pero no episcopal, ¿ya? Eso es algo importante que hay que mencionar. Ahora, ¿cuál es el propósito de una conferencia? El propósito de una conferencia, mi hermano, no es que una persona se presente frente a nosotros y decida por sí sola o venga con todo preparadito y nos dice, esto es lo que voy a hacer qué sé yo aquí, y todos dicen, amén. ¿Ya? No, tiene que haber conversación, ¿ya? Tiene que haber conversación respecto a lo que se tiene que hacer. Como digo, y como es la definición básica, se escuchan las voces de pastores y hermanos, ¿ya? Ahora, el propósito es justamente la rendición de cuentas, mi hermano. El superintendente rinde cuentas a la conferencia, porque el superintendente debe rendir cuentas a la conferencia, ¿ya? Él no se manda solo, porque depende de la conferencia, ¿ya? Los comités rinden cuentas a la conferencia. Los pastores rinden cuentas a las conferencias. Y también, por supuesto, de toda esa rendición de cuentas surge lo que se denomina la planificación también de actividades. Y todo esto tiene como finalidad última el cuidar la doctrina, la disciplina y la vida espiritual de la iglesia, ¿ya? Para eso es una conferencia. Ese es el propósito de una conferencia, ¿ya?
nos preocupamos de nuestras iglesias locales, nos preocupamos de lo que está ocurriendo en la hermandad de la iglesia, nos preocupamos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos preocupamos de cómo las ideologías, las cosas que están saliendo en el mundo pueden afectar a nuestros hermanos en la iglesia. Nos preocupamos de cómo debe ser entregada la doctrina para que nuestros hermanos se alimenten de buenos pastos y beban buenas aguas, porque esa es la labor de los pastores. Y de esa debe ser la preocupación también del obispo, el que dirige la iglesia. Ahora, ¿cómo se organiza? Bueno, es la reunión de miembros, de todos los miembros que pertenecen a la conferencia. Y como les indicaba, pertenecen pastores presbíteros, pastores diáconos, pastores probando y los delegados de cada iglesia. Ellos pertenecen a la conferencia y se reúnen. Y esto posibilita, por supuesto, la salud y la prosecución de la misión de la iglesia. Entonces, mis hermanos, hay muchas iglesias que dicen que tienen una conferencia, pero lo que tienen en la práctica no es una conferencia, ¿ya? Por ejemplo, en una oportunidad me correspondió a mí participar en una conferencia en la iglesia donde yo participaba, y donde justamente durante todos los días fue solamente la lectura de unos informes que no era necesario leer, ¿ya? Y que incluso muchos pastores ancianos se quejaban de la pérdida de tiempo, porque podría haberse ocupado el tiempo en otras cosas, y a raíz justamente de esa forma que se usaba para hacer conferencia, que no tiene nada que ver con una conferencia, me recuerdo que muchos de los pastores que estaban en las primeras bancas solían estar atentos, entre ellos me contaba yo, pero cuando uno miraba hacia atrás, desde la mitad de la iglesia hacia atrás, todos estaban parados en las puertas, conversando, ¿ya? Fuera del templo, un ruido de verdad que no se condecía con, digamos, el estar dentro de un templo en la iglesia, y todos pastores los que estaban allí. Muchas veces se les pedía que guardaran silencio, pero finalmente cuando uno iba desde la mitad del templo hacia atrás, era solo conversación, personas durmiendo, incluso algunos comiendo dentro del templo y fuera en las puertas de la iglesia, todos conversando, afuera, qué sé yo. Un desorden, mi hermano, ¿ya? Eso no es una conferencia. Una conferencia es un lugar donde conversamos, donde se conversa, donde se toman acuerdos, donde se votan mociones que son importantes para la iglesia. Eso es una conferencia. Pero bueno, hay muchas iglesias que dicen, como digo, tener una conferencia y en la práctica no lo son. Y el no tener una conferencia, mis hermanos, arriesga a que esa iglesia caiga en individualismos o desórdenes. Individualismo es que justamente comienza poco a poco a ensalzarse la figura de quien preside la conferencia y lo que él diga, eso hacemos, ¿ya? Cuando en la práctica eso no es una conferencia, es una distorsión de lo que es una conferencia bíblica, ¿ya? Entonces, una iglesia que se reúne en conferencias tiende a ser más fuerte, ¿ya? Y por eso que es importante la idea de una conferencia. Ahora, en nuestro caso, ¿qué es lo que estamos proponiendo y que esperamos que se nos apruebe para tener esta personalidad jurídica? Bueno, en nuestro caso, la conferencia anual reúne a todos los ministros y a los delegados de las iglesias locales. Como digo, pastores presbíteros, pastores diáconos, pastores probando. No es solo la entendemos así, no es solo una instancia administrativa, sino un espacio para conectarse, para rendir cuentas, aprender y motivarse en Cristo. Esa es la manera como entendemos la conferencia.
los hermanos que hemos estado participando de estas conversaciones. Y por supuesto es presidida por un superintendente, ¿ya? La conferencia es la autoridad suprema que vamos a tener en la iglesia que estamos formando, la Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal, con facultades sobre los ministros, administración financiera, instituciones relacionadas, normas de membresía y procesos judiciales internos. Va a regular también la conferencia, porque debiera regular el ministerio pastoral, las calificaciones que debieran estos tener, los deberes, la ordenación, la continuidad y el cese de pastores o personas de cargos ministeriales. Establecerá también zonas de trabajo, vivencias o viviendas ministeriales, reglamentos internos, y lleva también los registros históricos de la iglesia, especialmente los registros de miembros, porque los miembros de las iglesias locales también son miembros de la iglesia nacional. Y para ello es simplemente la implementación de un sistema, una base de datos que recoja, digamos, esa información de las distintas iglesias locales. Por lo tanto, un hermano que se hace miembro de una iglesia local en cierto lugar, en alguna región, en alguna ciudad en particular, en algún pueblito en particular, tiene que también ser parte de la iglesia nacional. No puede, mi hermano, digamos, quedar como aislado y aquí los únicos miembros somos nosotros, ustedes no tienen nada que ver con la membresía. No, mi hermano. Los miembros de las iglesias locales son muy importantes, no solamente para que den sus ofrendas, sus donaciones o diezmos, como algunos también le llaman. No son solamente para eso. El miembro de la iglesia es un elemento importante del cuerpo de Cristo, ¿ya? Cada iglesia local tiene un delegado con voz y voto, y en la superintendencia se elige en la conferencia se elige al superintendente o los superintendentes, porque puede haber más de un superintendente. La superintendencia puede estar conformada por más de un superintendente, dependiendo lo que diga la conferencia, lo que establezca la conferencia, que es el acuerdo de todos los que participan: pastores presbíteros, pastores diáconos, pastores probandos, delegados de iglesia y por supuesto presididas por un superintendente. Y también la conferencia elige al directorio de la iglesia, al directorio ejecutivo, ¿ya? Que también depende de la conferencia. Ahora, las conferencias anuales, que son las que dan cuerpo, dan dirección a la denominación en general, en conjunto, es un tipo de conferencia. Pero también hay otro tipo de conferencias, que son las conferencias de iglesia local, ¿ya? Y también está contemplado en el estatuto de nuestra iglesia que existan estas conferencias de iglesia local, ¿ya? Y en la conferencia de iglesia local van a participar todos los miembros de la iglesia, miembros en plena comunión y miembros probando. Ahora, los miembros en plena comunión, por supuesto, tienen voz y voto en lo que acontezca en la iglesia. Y los miembros probando tienen solamente derecho a voz, no derecho a voto, ¿ya? Los oficiales, la junta de oficiales es elegida en esta iglesia, en esta conferencia de iglesia local, y por supuesto el pastor preside la conferencia de iglesia local. El pastor, por supuesto, tiene que estar en conocimiento de todo lo que ocurre en su iglesia local, ¿ya? Pero hay instancias en las que solamente la junta de oficiales tiene un decir, como por ejemplo en el tema de la recolección de dineros, ¿ya? Sean estos ofrendas, sean estos donaciones, eso va a estar solamente, mis hermanos, administrado por la junta de oficiales, como era
en el estatuto de 1940. También la conferencia, como digo, es presidida por el pastor, es organizada por la junta de oficiales y se va a llevar a cabo 2 veces en el año esta conferencia de iglesia local. En julio, como así también en diciembre de cada año. Y en donde en esa conferencia de iglesia local se van a rendir cuentas, van a haber informes de rendición de cuentas, ya sea administrativos, ya sea financieros. Cada 6 meses va a haber un informe financiero y, por supuesto, un informe respecto de las actividades de tipo espiritual, que justamente son las que va dirigiendo el pastor de la iglesia, ¿ya? Y de ello, o de esa conferencia de iglesia local, donde también está el Espíritu Santo, el Señor, presente en ese lugar, surgen acuerdos, surgen direcciones de tipo espiritual para esa iglesia local, ¿ya? Y justamente son las que se pueden llevar a cabo para los siguientes años, ¿ya? Entonces, en eso consiste, mis hermanos, la idea de una conferencia. Las conferencias son importantes para que la iglesia pueda discernir, ¿ya? El conjunto de hermanos que componen el cuerpo de Cristo puedan juntarse, reunirse y discernir. Y nosotros hemos implementado 2 tipos de conferencia: la conferencia anual, como así también la conferencia de iglesia local. Así es que eso es lo que podría yo compartirles en relación a este tema, que, como digo, es un tema muy, muy precioso, muy interesante, y esperamos que en todo esto la bendición del Señor sea con cada uno de nosotros. Espero que este tema, que ha sido un poquito más relacionado con lo que estamos haciendo, no solamente responda algunas inquietudes de hermanos que nos han hecho este tipo de preguntas de cómo va a ser la organización de nuestra iglesia, sino que además también pueda ser motivo de edificación, mi hermano, para que usted también en la iglesia donde usted esté vea cómo se están haciendo las cosas, cómo se trabaja en su iglesia. ¿Se trabaja de manera bíblica en su iglesia? ¿Se trabaja siguiendo los patrones que los cristianos primitivos establecieron y que están registrados en la Biblia? Bueno, hacia allá nosotros tenemos que apuntar, mis hermanos, ¿ya? El Señor nos bendiga y nos guarde, para Él honra y gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Yo te ruego, Señor amado, que tú nos bendigas grandemente. Dios mío, que a través de tu palabra tú puedas, Señor amado, ayudarnos a edificar, Señor amado, el cuerpo de Cristo, y podamos con tu ayuda, Señor, Dios mío, emprender todo esto que estamos haciendo, Señor, y que sea todo esto para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos para mejorar, Dios mío, estos sistemas eclesiásticos, Señor, que están establecidos en tu palabra, pero que muchas veces nosotros, por error, Dios mío, por no entender estas cosas, cometemos tantas cosas, Señor amado, tantos errores que muchas veces llevan a que muchos se desilusionen incluso de tu evangelio. Bendito Dios, pero ayúdanos, Dios mío, para que nosotros podamos subsanar estas cosas y no cometer los errores que muchas veces se cometen. Dios mío, por eso dirígenos tú, lo pedimos con mucha humildad, que tu Santo Espíritu esté siempre con nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, los avisos para la semana que viene son los siguientes. El día lunes vamos a tener una reunión de comité de temas a las 8 de la tarde o de la noche, hora de Illinois. El día martes 16 vamos a tener una reunión de
operativo, de Clesis, de la organización de Clesis, a las 6:30 de la tarde, hora nuestra, hora de Illinois. El día miércoles tenemos el taller de Mujeres de la Biblia a las 8 de la tarde, un taller muy precioso. Le invitamos a todos ustedes, hermanas que nos escuchan, que puedan integrarse a este taller. La verdad es que cuando recibo los comentarios de hermanas, y especialmente mi esposa, cuando me habla acerca de cómo están los temas desarrollándose, nos gozamos porque de verdad que hay tanta cosa que aprender de las mujeres que se mencionan en la Biblia y que a veces ni siquiera tenemos ideas que existieron esas mujeres. Así que algo muy, muy precioso. El día jueves vamos a tener una reunión en los hogares a las 6:30 de la tarde, hora de Illinois. Los viernes, el día viernes 19 vamos a tener el taller de lectura bíblica a las 7 de la tarde. Este taller va a estar coordinado por nuestra hermana Janet Baez. Vamos ya en el capítulo 24 del libro de los Hechos, un libro muy precioso. Y gracias al Señor que hemos aprendido tantas cosas maravillosas en aquel lugar, digamos, en estos talleres. El día sábado 20 vamos a tener reuniones presenciales en Santiago a las 8 de la tarde, hora de Chile, y en Viña del Mar a las 7 de la tarde, hora de Chile. El día domingo 21 tendremos nuestra escuela dominical a las 8 de la mañana, hora de Illinois, luego la reunión de meditación a las 6 de la tarde, y ese mismo día también va a haber un estudio bíblico de juventud a las 7 de la tarde en inglés, ¿ya? Bueno, esos son los avisos para la próxima semana, y también les voy a pedir la oración muy especial a todos mis hermanos que nos escuchan. En primer lugar, mis hermanos, por un operativo de salud que está programado para octubre 25 al 26 en Reñaca Alto, en Viña del Mar. Si alguno de ustedes algún profesional quisiera participar de este operativo, le invitamos a que se conecte o que se contacte al teléfono de Santiago para que nuestro hermano Alejandro pueda ponerse en contacto con usted y ver la posibilidad de cómo usted pudiera colaborar en ese operativo, ¿ya? Y también, por supuesto, pedirles la oración para que el Señor nos ayude en este proceso de búsqueda, de aprobación de la personalidad jurídica para la Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal. Que el Señor nos bendiga. Esos son los avisos para la honra y la gloria de su nombre. Pedimos la bendición de inmediato. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta reunión que usted nos ha concedido. Le rogamos, Señor amado, que usted bendiga grandemente, Dios mío, grandemente a cada uno de mis hermanos que ha tenido la oportunidad de escuchar y aquellos que van a escuchar esta grabación de manera diferida. Su Santo Espíritu edifique sus corazones, Dios mío, y también los exhorte, los motive, los anime. Bendito Dios, todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga.